En la nota con Valverde. Lo que dice Gerardo, que me parece muy interesante, pero es justamente el punto en el que yo, como biógrafo y como persona que escribo sobre la música y que cada día creo que analizo más todo el género, realmente, y que en compañía de Cristina hemos creado el Museo Jairo Varela, que en este momento se encuentra en receso, pero que hemos inventado algo en grande, que ojalá no muera. Yo creo que Jairo Varela siempre demostró, digamos, una palabra que muy pocos músicos de la salsa ha tenido. Jairo Varela era un visionario absoluto, un visionario del sonido, un visionario de los cambios generacionales, un visionario de cómo manejar la orquesta. Y este punto lo vamos a tratar en una pregunta posterior que no la vamos a confundir ahora, que es después qué ha pasado con la salsa con la pandemia y quién vive después de la pandemia realmente, quién es el que aguanta el sopletazo de la pandemia. Sí, pero entonces retomo la pregunta ya para perfil. ¿Quién es Jairo Varela después de 10 años? Jairo Varela era un ícono ya en Colombia, no solo de la música, sino de la cultura colombiana y de la cultura salsera, de la música afrocaribe y de la música universal. Pero 10 años después, él pasó a ser una leyenda, un ícono que está en el más alto nivel, y otra vez lo digo, no solo de la música colombiana, donde uno puede poner a Lucho Bermúdez, a Pacho Galán, a Alfredo Gutiérrez, al mismo Diomedes Díaz, a Joe. Ahí está Jairo Varela como una de las figuras más relevantes. Tal vez para mí el compositor más importante de la historia de Colombia, no solo por las grandes canciones que hizo, sino por una trayectoria de más de 30 años componiendo al más alto nivel. Uno sabe de otros importantes compositores en la historia de Colombia, pero su época de máxima creatividad pudo ser de una década. La de Jairo Varela fue durante más de 30 años, y pues si uno oye Aprieta, por ejemplo, que es de lo último que grabó, eso es una maravilla. Y no solo además la composición, sino la interpretación. En ese sentido, retomo lo que dice el maestro Valverde también, de que Jairo es un visionario y que enseñó muchas cosas. No solo enseñó que era un artista talentoso, alguien con mucha creatividad, con la música por dentro, con una capacidad única de hablar sobre muchas cosas que tocaban el alma de la gente, sutiles declaraciones de amor de frente, canciones sociales, crítica a las jerarquías establecidas, hasta nos enseñó geografía con mi Valle del Cauca. Y se puso al nivel de los más grandes en el cuento de la salsa. Eso a mí, cuando salía al exterior, pues me hacía sentir muy orgulloso saber que un colombiano, oriundo de Quibdó, afincado en Cali, se puso al nivel de los más grandes artistas de la salsa, porque Jairo Varela y el grupo Nietzsche están al nivel de la Sonora Ponceña, al nivel del Gran Combo de Puerto Rico, al nivel de Willy Colón, y durante muchos años. Es sin duda una figura fundamental de la música en Colombia, de las expresiones populares, que se transformó en una leyenda ineludible para el que quiera hablar de la salsa, para el que quiera hablar de los grandes compositores. Y tengo que decir, con un saludo además para el maestro Gerardo, que yo sí creo que a Jairo Varela lo valoramos bastante en otros lugares del país. Puede que no pase igual que en Cali, que bueno, que esté el Museo de la Salsa, que pues se hizo ese homenaje multitudinario cuando él murió, es decir, se paralizó la ciudad, y donde pues las comparsas tienen la figura de Jairo Varela.
pero sí creo que en todo el país se celebra, se goza, se baila, se disfruta lo que dejó Jairo Varela, porque es que en la memoria y en el alma de la gente están todas esas canciones impresionantes que él nos dejó. Es decir, Cali Pachanguero es de 1984 y todavía todos seguimos bailando Cali Pachanguero en todas las versiones. Además, Buenaventura y Caney, las tres versiones, la danza de la chancaca, esa la bailamos todavía en muchos lugares. Busca por dentro, debiera olvidar las gotas de lluvia, que no es mi favorita, pero eso todavía le gusta a los adolescentes. Incluso Jairo Varela tenía una cosa, a pesar de que era terco, que muchas cosas a mí no me gustaron en algunos momentos del grupo Nietzsche, pero yo sí veo que en su última etapa él seguía conectado con el alma popular y él volvió ese sonido afro. Yo, por ejemplo, oigo una canción que no salió en un disco físico que se llama, si no estoy mal, Juego Peligroso, de un álbum que se iba a llamar Robando Sueños, maravillosa. Uno dice, esto es una jugada de alguien que está conectado con lo que está sonando en los barrios, con lo que disfruta la gente. Creo que sin duda Jairo Varela era un genio creativo que valoramos en todas partes y está en esa dimensión gigantesca, al lado de los más grandes de la música en Colombia, al lado de los más grandes de la música en cualquier lugar del mundo. Robert Telles, le agrego algo a la misma pregunta. Robert tiene hoy en día una visión muy propia porque está viviendo mucho tiempo allá de Puerto Rico. Entonces, primero responde la pregunta tal como es. ¿Quién es Jairo Varela hoy en día? Pero si en tus conversaciones con tantos músicos boricuas que tú ya has intimado, ¿tocan el tema de Jairo o no lo tocan? Sin duda, claro. Ese nombre es fundamental para poder contar la historia y el desarrollo de la salsa desde aquí, desde nuestro país. Para no volverme repetitivo, pues creo que todos coincidimos. Jairo Varela es un genio de la música, un compositor como pocos hay en nuestro país. Creo que es un visionario, fue un soñador que logró ser un visionario luego con su grupo Nietzsche, una figura icónica que logró con ese grupo, con esas 5 letras, cambiar el curso de lo que es la salsa con la perspectiva hecha desde Colombia. Por supuesto que hubo precursores de la salsa en nuestro país, son varios, pero quien ocupa el lugar y quien llegó a un nivel más alto, a volverse una figura representativa de lo que es Colombia en el campo de la salsa, es el maestro Jairo Varela. Yo creo que entrar en más detalles es redundar en lo que ya hemos dicho aquí. Hay una pregunta que es un poco un complemento de esta y que sería para ver como la diversidad cultural de la cual se habla tanto en Colombia, que claro que existe y que todos conocemos, pero la pregunta que yo les envié es, digamos, es un poco mi punto de vista y cada quien la respondiera de acuerdo con los conocimientos profundos que tienen. Digamos, yo sé que Petri tiene un conocimiento del vallenato que yo no tengo ni quiero tener, ¿me entiendes? Porque ha sido como una posición mía, pero te la respeto porque tú eres un experto, un erudito. Entonces, la tercera pregunta que les mandé, que empiece Rafa por acá, es, para mí hay una persona que yo admiro muchísimo en la música colombiana. Entonces yo digo que la música colombiana se divide en dos, en Lucho Bermúdez y en Jairo Varela. Y Petri ya dijo algo que es muy importante. Digamos, Lucho Bermúdez, brevemente, él va a hacer un recorrido a Estados Unidos y él ve todos los formatos del jazz y acoge todos los vientos del jazz y después se va para La Habana y allá se hace amigo de la Sonora y de todos los grandes músicos y después de regresar de eso es que crea su orquesta. Esa música de Lucho es extraordinaria
aunque las letras son simples. Y yo comparto con Pesli que de los fuertes que tiene Jairo Varela es que compositor es el mejor de Colombia y uno de los 3 mejores de la salsa. Pero hablemos de esta pregunta de Lucho y de Jairo. También yo sé que en el panorama colombiano hay otras personas que han sido importantes. Entonces, ustedes pueden aportar desde ese punto de vista, pero en cuanto a tendencias que fueron universales, es el Lucho y Jairo Varela. ¿Qué piensas tú, Rafa? Pues Jairo Varela siempre repetía, como cuando le preguntábamos, ¿cómo quieres que te recuerde? Nos contestaba como compositor. Él sentía que su fortaleza era la composición y siempre que se encontraba con una nueva composición que todavía no había sido grabada y musicalizada, él la leía uno, como para que uno le opinara qué tal era esa canción, casi que desde el punto de vista de la letra. Es decir, sus canciones tenían un énfasis sobre la literatura que había allí. Por eso es muy dado a encontrar en él esas radiografías poéticas de la vida popular, digamos así, del pueblo. Por ejemplo, un parque sin niños eres tú sin mi cariño. Cosas como esa, o la misma Navidad que no tiene la culpa que tu niño esté llorando y su padre no tiene. Es decir, había un énfasis allí poético que de pronto allí se vuelve inalcanzable para los compositores, para muchos de los compositores que hemos tenido, es decir, y en la música despechada, porque sus canciones tenían, había como un cierto halo de despecho. Como compositor, en ese sentido, desde el punto de vista de los textos literarios y también de la melodía, él tenía, no solamente era el compositor, digamos, como pudo ser Tito Alonso, Angleró, bueno, los boricuas, que escribían unas letras y los arreglistas le daban un sentido a esas letras, sino que él le daba la musicalidad a su propia letra, que por encima de todo prevalecía la melodía, que es un elemento, digamos, un rasgo que separó mucha gente, porque mucha gente estaba con el trombón hiriente y con el tambor así fuerte, y él no. Si uno lo puede comparar, a mí no me gustan las comparaciones, la verdad, porque cada cual está en su época. Digamos, Lucho Bermúdez es inalcanzable en haber dado ese paso de la sonoridad de gran orquesta de la época de la Big Band, ¿sí? Del sabor cubano, darle ese sonido internacional y todo eso, pero obviamente sus letras no tienen esa cosa, ese aire sentimental y casi poético que hay detrás de lo de Jairo Varela. Él lograba hacer, digamos, una pieza redonda de todo y muy juvenil, porque él siempre partía de que cuando él escribía una canción estaba buscando que esa canción fuera un éxito. Y eso es lo mismo que le decía, es que hacer un éxito es muy difícil, porque digamos, él no escribía solamente como algo que le nacía en el momento, sino cómo eso que le nacía en el momento podía convertirse en un éxito, que esa era su gran preocupación, por lo menos siempre que uno hablaba con él, y siempre tratando de renovarse. Si uno lo puede comparar, yo diría que dentro de la salsa, como dentro de los compositores, pues hay muy buenos compositores, Barreto, Tito, lo de Tito Puret Alonso, pues, y muchos que han compuesto allí. Pero digamos, Jairo sí era como el paquete completo de todo, porque los mambitos y los arreglos pasaban por él, los cantantes pasaban por él,
decir, era una pieza redonda que los otros de pronto no participaron de esa forma tan completa como lo de Jairo. Tenés aquí como compositores donde uno podría decir, vamos a mirarlo, pues está lo de José Barros, como 700 que funcionó el tango, funcionó el pasillo, que escribió éxitos, muchos éxitos, sí, pero en el universo de la música, yo creo que lo de Jairo sí tiene mayor trascendencia si hablamos en Colombia, porque por ejemplo, un tema como Cali Pachanguero es un himno no solamente de Cali, sino que es un himno casi que de la salsa y obviamente un himno de Cali. Y que fue es una canción que ha trascendido, digámoslo así, fuera de acá, así que y que mucho más que canciones, por ejemplo, como la de Lucho Bermúdez, relacionada con Colombia, tierra querida y todo eso. Cali Pachanguero, yo creo que tiene como más presencia universal que esa canción que muchos de nosotros que sentimos tanto como Colombia, tierra querida. Gerardo Quintero. Humber, pues yo creo que Colombia es una tierra de verdad pródiga en el talento. Hay un talento natural para construir música, para hacer música. En Colombia se canta en la tragedia, en el dolor, en la alegría. Realmente es una riqueza impresionante. O sea, la música ha sido salvadora en Colombia. Y yo estoy absolutamente convencido de eso, ¿sí? Y la posibilidad de Colombia de tener esas diferentes culturas, ¿cierto? El Pacífico, el Atlántico, el Centro, el Oriente, ha nutrido en este país de una cosa impresionante. Entonces, yo creo también que es difícil, digamos, uno entrar a comparar, pero me atengo a lo que tú planteas. Y yo sí creo que, por ejemplo, bueno, Lucho Bermúdez, pues indudablemente uno no puede dejarlo de lado, pero tampoco a Pacho Galán, por ejemplo, con el Medecumbé y toda la creación que hizo, 16 ritmos diferentes. Realmente fue en su momento fue nuestro gran artista internacional, pues reconocido mundialmente. Todo lo que generó para la música, creo que eso indudablemente no se puede dejar detrás. Y yo sumo también a Joe Arroyo. Yo creo que Joe Arroyo es un tipo que además ha sido reconocido internacionalmente. La Sonora Ponceña se lo quiso llevar, creó un sonido, salió de un problema pues de sus drogas y volvió y renació y creó todo un movimiento cultural y musical que creo que todos valoramos y que generó un estilo, digamos, de música tropical que también fue muy importante. Entonces yo creo que ahí están esa cúspide de artistas colombianos que realmente han sido muy destacados y si tú miras son de diferentes zonas del país y creo que ahí está nuestra riqueza justamente. Viene Petri, le voy a hacer, porque Petri no puede hacer una disertación tenaz, pero entonces quiero no dejar en balde lo de Joe. Yo no cité a Joe por una sencilla razón. Yo a Joe lo conozco mucho. Por fortuna lo escuché mucho en vivo. La Feria de Cali, con Pardo Llada, yo lo tuve como máximo protagonista. Y el único que sabe en tarima con Joe, el año 89, que era el mejor de él, era Joe. Yo y él. Él estaba con el éxito por la noche. Y ustedes saben de que en esa caseta que armaban los Rodríguez de la Carnaval del Norte, ahí se presentaba siempre Joe, porque Joe era Cota, era Oscar de León, Guayacán, Grupo Nietzsche, Joe. Y yo además le hago la pregunta que queda en mi libro con Celia Cruz, después en los reportajes, cuando yo le pregunto a Celia Cruz, ¿con qué cantante te hubiera faltado cantar? Yo le pregunté eso pensando en todos los duetos que ella había hecho, pero
nunca imaginé la respuesta que me iba a dar. Y esa respuesta después se volvió famosa. ¿Por qué razón? Porque Mauricio Silva, a quien Petri conoce en Bogotá, que hizo la biografía de Joe, él incluye toda la vivencia mía con Celia y Joe en el libro, porque Celia Cruz me dice, con la única persona que yo hubiera querido cantar, de las cuales me faltó, es con Joe Arroyo. Me dice, cierra los ojos, Humberto, y escucha la voz de Joe. La voz de Joe es una voz femenina. Entonces la voz mía con él empataba. Eso es una frase de sabiduría musical que solamente Celia Cruz la podía dar. Pero yo siento, con todo respeto, y conocí su banda mucho y a sus músicos, que la banda de Joe nunca le dio nivel a él, que no tenía el nivel que él merecía. Joe pudo haber tenido como una banda muy internacional. Sin embargo, reconozco que solamente él con su voz se hizo un espacio en el mundo. Entonces, Petri, ¿cómo ves ese panorama nacional de música? Pues sí, sin duda Jairo Varela es una figura relevante y fundamental dentro de la música popular bailable colombiana. Pero también, como dice Gerardo, sí creo que hay otras figuras muy relevantes que no se pueden dejar de lado y que también obedecen a diferentes estilos y diferentes épocas y contextos socioculturales. Es decir, yo, claro, pongo a Lucho Bermúdez en un lugar fundamental, pero ¿cómo vamos a dejar de lado a lo que significaron en los años 60 los corraleros de Majagual? O ya en los años 70 el mismo Alfredo Gutiérrez, que también era una innovación dentro del vallenato, y por supuesto ya en los años 80, finales de los 70, años 80 y 90, pues lo que fueron el Binomio de Oro, que sí, por cierto, escribí un artículo sobre el bajista del Binomio de Oro que murió, José Vázquez, impresionante, y el mismo Diomedes Díaz, un ídolo popular que sigue sonando hoy en cualquier lugar como hace 30 años, es impresionante. También pues cómo dejar de lado a Fruco, y esa orquesta nos puso a bailar y a gozar, todavía lo hace, todavía suena El Preso, suena Tania o suenan Los Charcos y todas las bailamos felices porque son clásicos inolvidables. Jairo Varela está en ese lugar. Jairo Varela para mí de los últimos 30, 40 años es uno de los 3 ídolos fundamentales de la música en Colombia, junto a Joe Arroyo precisamente, y a Diomedes Díaz, artistas vendedores, artistas venerados y seguidos por sus seguidores, independientemente de sus historias particulares, ¿no? Pero pues desde el punto de vista no solo musical, sino lo que impactaron en la gente, pues siguen siendo relevantes y fundamentales. Sí creo, sin embargo, que Jairo Varela les puede tener una ventaja a muchos de ellos, y es que Jairo Varela combinó muchas cosas. Es decir, fue un compositor brillante. Como dije antes, el más importante para mí de la historia de Colombia en todos los géneros musicales. Sobre todo por su calidad, por su impacto en la gente, pero también por la larga trayectoria de éxito. ¿Cuánto tiempo duró Escalona componiendo? Y bueno, de eso se dicen muchas cosas, pero ¿cuántos años duró Escalona componiendo sus grandes éxitos? ¿10, 15 si acaso? Jairo Varela fueron 30 años al más alto nivel. También fue cantante, y así él al final no le gustara cantar, a mí me gustaba como cantaba, no era una voz espectacular, no era un vozarrón, pero cantaba con mucho sentimiento y tenía una voz bastante agradable. Es decir, la versión de Jairo Varela de Ana Milé o de Te enseñaré a olvidar me llegan al corazón, son buenísimas. Era también arreglista, a pesar de que él no tenía conocimientos formales, pero él hacía lo que hacía Benny Moré y lo que hacía el mismo Joe Arroyo, que tarareaban, sentían y le decían al músico en cuestión, podía ser Albóndiga, podía ser Pelusa, podía ser José Aguirre, que las trompetas o los trombones tenían que decir esto. Tenía la música por dentro, como dice la película de Tintán y como dice el libro suyo, Maestro Humberto. Era por supuesto un director férreo, disciplinado,
a veces sí, bastante serio y con las famosas multas. Y por supuesto fue un empresario exitoso. Es decir, y no me refiero a los emprendimientos que él tuvo, las discotecas, las tiendas de ropa, un montón de cosas, sino no, empresario que puso al grupo Nietzsche a facturar y a cobrar como las mejores orquestas de la época. Eso sonaba como un reloj, el grupo Nietzsche. Entonces sí creo que por su continuidad y trascendencia, que claro, tuvo una época dorada, pero siguió siendo trascendente con un nivel altísimo, Jairo Varela es fundamental y muy relevante. Creo que hay otros artistas también de la música popular bailable que no se pueden dejar de lado, pero también sí creo que la salsa tiene una trascendencia que sí es más contemporánea que otra música. A pesar de que hay nuevas modas, también la salsa sigue existiendo, sigue saliendo adelante y pues como dije antes, seguimos bailando toda esa música. Ahora bien, yo no sé si es mi gusto particular y qué pena que yo me extiendo, pero a mí me gusta mucho cómo suena la orquesta La Verdad, y además en el estudio de Discos Fuentes, que era una locura como sonaban esos saxos, esas trompetas, no, me parecía impresionante. Más bien lo que sí creo es que la decadencia física de Joe Arroyo sí llevó a que su época dorada, bueno, empezó en Fruco y los 80 y mitad de los 90, pero que después sí uno lo fuera a ver y uno solo hacía fuerza esperando que Joe sacara adelante esas canciones. Entonces eso de pronto sí lo diferencia de Nietzsche, que Nietzsche, a pesar de que para mí hubo momentos que no fueron tan buenos, no, siempre mantuvo un altísimo nivel de calidad. Y en la última época de Jairo vivo, yo lo vi en Salsa al Parque, eso fue impresionante, una locura. O sea, y fui con gente, amigos de la universidad, compañeros que no conocían bien a Nietzsche y quedaron descrestados. Una orquesta, o sea, que se le paraba de frente a los Bambán, que se le paraba de frente al Gran Combo, a cualquiera. Y eso me hacía sentir orgulloso de ser admirador, fanático y bueno, y connacional de Jairo Varela. Robert Telles. Sí, yo también cuando se sugiere el comparativo entre Lucho Bermúdez y Jairo Varela, pues yo difiero un poquito porque he aprendido un poco que cuando uno quiere hacer o profundizar en cierta temática dentro del estudio musical, pues eso se puede prestar para ser subjetivo y perderse los aportes que finalmente son colectivos. Entendiendo el planteamiento dentro de el sonido del formato de orquesta dentro de la música tropical colombiana, donde caben ahí Jairo Varela y Lucho Bermúdez, pues uno no puede dejar por alto aportes que han dado unas grandes figuras de nuestro país. Bueno, Lucho Bermúdez con nada más que el merecumbé, una mezcla entre la cumbia y el merengue, que eso no es un dato menor. Pacho Galán, Edmundo Arias, el mismo Juancho Vargas, que falleció recientemente, figura fundamental que aportó todo un sonido y conocimientos y que grabó el piano inclusive en el primer merecumbé que se grabó, que fue Cosita Linda. Entonces yo creo que reducir ese universo sonoro tan amplio que es el de la música tropical bailable colombiana a esas dos figuras no me parece que sea muy sabio. Yo creo que tanto Lucho Bermúdez como Jairo Varela como los demás han hecho unos aportes grandísimos e importantes, diferentes los unos de los otros, pero que al final construyen esa memoria sonora que tiene ese sonido tropical colombiano. Digamos, creo que Lucho y Jairo fueron absolutamente modernos. Digamos, es lo que uno piensa con la poesía, Petrit, que uno piensa que los grandes poetas como los grandes músicos son los que no hacen música para hoy en día, sino música que va a ser duradera hasta cuando pasen 50 años. Que en 50 años... Una parte siempre riesgosa y Jairo siempre la hacía. Cuando Jairo hizo las gotas de lluvia, fue un momento coyuntural también en la historia del grupo.